Bueno, voy a tratar de hacer un análisis de Superman bastante veloz y voy a tratar de no irme al demonio con las cosas que hay para decir. En todo caso, en algún momento haré un examen más exhaustivo de la película porque da para mucho. Da para mucho, pero creo que si hago eso va a durar como 5 horas el video. Así que arranco con esto. Y después en todo caso comenten a ver qué piensan y si quieren que haga un examen exhaustivo de la película o no. Así que comenzando la película, ya de movida. Esta película que se acusó de ser woke y de ser totalmente progre y de bajar línea política feminista y demás. Y de que el personaje fundamental es Luisa Lane y toda la historia esa, ¿no? Arranca, ¿no? Y todavía ni siquiera empezó la película y están mostrándote ya un logo que evoca el pasado y el superhombre que se libera de sus cadenas. No obstante, encima en este momento suena el eco de la trompeta de la partitura de John Williams, evocando justamente, subrayando la evocación del pasado, dándole lugar a lo nuevo. O sea, no está negando el pasado, sino que está está haciendo un puente entre el pasado y el presente. Y todavía no empezó la película. Seguimos, ¿no? Y es sumamente adecuado para un comienzo de historia. Está unido el sol con la nieve, el punto inferior con el punto superior, el mundo terrenal y material con el mundo espiritual. Una imagen perfecta. Perfecta para evocar eso. El fuego y el hielo uniéndose como para darle comienzo al universo. De hecho, le van a dar comienzo al universo DC, así que es sumamente adecuada esta imagen para lo que está aconteciendo. Tanto dentro de la película como más allá de la película en sí. Y acá empieza esta cosa de la crítica que le hicieron de, empieza con letras. Y la verdad es maravilloso. O sea, esto es una película, es un film que está adaptando un cómic. Y básicamente te están convirtiendo la pantalla en una viñeta. Es un puente perfecto entre un formato y el otro. Quien no se dio cuenta de esto es porque no estaba mirando. Es evidente. Y está muy bien. Está muy bien planteado. Además de eso, tiene ya su contenido simbólico. En esto no me voy a meter mucho ahora, pero tiene ya un tinte simbólico en los números que aparecen en las inscripciones y la cantidad de veces que aparece. Que aparece 6 veces el número 3. Número de la fuerza masculina que genera movimiento, del principio de desequilibrio, que agita la quietud de las aguas para emerger, para levantarse de la quietud estable del 2. Y aparece reiterado 6 veces. 6 es el número de decisión, básicamente. Muchas veces se dice que es el número de lo incompleto y demás, pero eso es una forma incompleta de explicarlo. El número 6 es un número muy complejo y muy profundo, de gran riqueza simbólica, y es un número donde el hombre elige quedarse en la cumbre material que ha alcanzado o ascender a un orden mayor al logrado hasta ese punto. Un orden inmaterial, divino, representado por el 7, número que contiene la integración de los aspectos masculino y femenino de la mente, y que establece la unión del hombre con una razón y un intelecto superior. Y esto va a ser fundamental a lo largo de la película. Tanto por sumatoria entre el 3 y el 6, tanto por sumar los dígitos de la multiplicación entre ellos, el 18, dan 9 como resultado. Y el 9 es un número de gestación ya terminada, es un número de nacimiento, de una etapa nueva. Básicamente, esta película comienza con ese mensaje de fondo en el subtexto. Tanto por la imagen del sol y la nieve, tanto por la reiteración de un número una cantidad de veces. Entonces ya de movida la película está mostrando que tiene un trasfondo simbólico y que quizás si esto se sigue repitiendo a lo largo de la película, en realidad es intencional y no tiene nada de casual. Pero bueno, eso queda por verse después. Hay que ver si este tipo de patrones siguen ocurriendo o no. Y acá en la última línea que aparece de texto hay algo que es maravilloso, que es hace 3 minutos Superman perdió una batalla por primera vez. Entonces, acá hay dos cosas. Primero, una bisagra en donde, si te va a molestar que pongan a Superman vencido y demás, porque si dices, ese no es Superman, te están diciendo que esto es por primera vez ocurre. O sea que te están planteando un giro. Y en todo caso, de hecho, hay un cómic que es la muerte de Superman. O sea, para el que no entiende que Superman puede ser vencido, puede ser herido, lastimado, está bien, quizás tendría que tener alguna historieta que otra. Pero en este caso te están planteando un giro en cuanto a lo que viene aconteciendo. Con lo cual, lo que sigue tendría que ser perfectamente aceptable dentro de el canon del personaje. Ni siquiera es algo que te están retratando alguna cosa que no debería suceder ni nada por el estilo y te están diciendo es la primera vez, te están reconociendo que ese personaje es de otra manera invencible. Pero acá otra vez se lee un trasfondo que habla de la actualidad. Te están hablando de que por primera vez el superhombre ha perdido una batalla. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Que el hombre, que históricamente ha sido la figura dominante, en los últimos años ha sufrido una violenta derrota de parte de corrientes políticas y corrientes ideológicas, por decirles algo,
que le han asestado una severa golpiza. O sea, históricamente, así como Superman en general no ha sido vencido, el hombre, la figura de hombre, perdió una batalla por primera vez en la historia. Así que en un trasfondo superficial, no simbólico, superficial, están hablando de una circunstancia actual. Y desde un ángulo evolutivo, la humanidad, que se ha desplegado sin freno desde sus inicios, propulsada gracias a la razón y el espíritu de búsqueda de la verdad, ha sufrido un traspié. Una durísima etapa de estancamiento en la que no se produjo nada que llevara a un plano más alto y solo creó la necesidad de restablecer un orden perdido. Entonces, desde el nibio blanco, desde el potencial absoluto, emerge la figura del hombre, en la situación en la que está actualmente. Se ve hecho pelota, golpeado. Esta es la circunstancia actual en la que se encuentra el superhombre. No el varón y punto, sino el ser humano que tiene sensatez, el ser humano que se puede levantar por encima de las convenciones terrenales. El ser humano que puede entender y que puede ver a través de las cosas para comprender la esencia de cada cuestión. Así está el hombre hoy, así está el hombre, la figura de sensatez. Insisto, cuando hablo de hombre hablo de la humanidad, y la figura sensata de la humanidad en este momento es así. Y tengan en cuenta, si hablamos de Superman, muchos pensarán que tipo, Superman tiene que ser musculoso, fuerte, y darle así piñas a todos y ganar. No, el poder de Superman no son los rayos que tira a los ojos, no es que vuela. El poder de Superman es el intelecto. Dirán la verdad, la justicia y el lema ese que muchas veces ha dicho, pero es el intelecto, no en un sentido superficial, de un tipo jugando al ajedrez que puede hacer cálculos matemáticos inmediatamente, o ostentar su vasto conocimiento sobre música clásica y distintas obras literarias, sino intelecto como corresponde entenderlo correctamente, debidamente. La capacidad de elegir bien, de hacer bien, de obrar con rectitud y siempre manifestarse así sin importar contra qué o frente a qué. Y el intelecto siempre funciona de esa manera. Esto para que quede bien claro, si alguien quiere entender el personaje bien, lo tiene que entender desde ahí. Superman representa el intelecto. Por algo es el sol lo que lo restaura. La luz de la claridad del conocimiento, el conocimiento que permite intelecto, la razón correcta es lo que le da a Superman, lo que hace que sea distinto de cualquier otro superhéroe que vuela y que tenga superpoderes. Cuando alguien plantea, Homelander es como un Superman más realista, es como no comprende cómo funciona la cosa. No comprende cómo funciona la cosa porque no comprende que Superman representa el espíritu incorruptible, la razón que busca la verdad sin importar ningún tipo de circunstancia o consecuencia. Es el bien pensar que incluso cuando del otro lado hay maldad, logra ver bien, donde de ninguna manera puede emerger y brotar y tomar forma y crecer y aumentar, pero él logra ver el bien incluso donde no va a germinar. Entonces la figura que sabe pensar bien en la actualidad es como está en este momento. Así, viene de una golpiza rotunda. Así que acá, insisto, es no solamente una cuestión de nenas y nenes, ¿sí? Sino una cuestión de hombre en sentido de humano. En definitiva, Superman, el nombre Superman, habla, diferente a lo que se suele pensar, que se piensa que es por encima del hombre, es que es una mente superior, una mente que se supera, una mente que es capaz de ver las cosas desde el vuelo por encima de lo terrenal. Eso es Superman. Así está en este momento. Cualquiera que se pueda identificar con eso en este momento está así. Vamos a poner a Superman como la razón y como el espíritu intelectual. En este momento el instinto es lo que lo está atizando porque en este momento la razón está totalmente perdida. Está totalmente sin lugar para dónde ir. Tiene que comenzar de cero, como está comenzando en este momento en la película. Entonces el instinto, representado por el perro, es lo que lo está agitando como para llevarlo hacia alguna parte, porque no tiene punto de partida sino. Avanzando en la película llegamos a una situación donde aparecen cristales, que los cristales representan pureza, representan algo cristalizado justamente, algo que ya ha alcanzado una estructura que no se modifica y que es perfecta como está. Es básicamente en este caso serían como nieve eterna. Sí, la nieve representa el potencial, el cristal en este momento representa el potencial ya logrado, ya alcanzada una cumbre, donde así se queda de ahí en adelante, donde su constitución no se altera. En este punto aparece una figura de triángulo hacia abajo con un trapecio encima. Entonces tenemos una figura de 5 puntas. Tenemos 3
del triángulo unidas a las 4 puntas del trapecio. Otra vez estamos jugando con opuestos, con el 3 y el 4, un número del espíritu y el número de la materia. Y entre el número del espíritu y de la materia estamos con el 5, que es el número del hombre. En la superposición de elementos tenemos prácticamente un triángulo hacia abajo y un triángulo hacia arriba que se superponen en la imagen, creando algo que habitualmente se conoce como estrella de David, pero en definitiva es una unión de opuestos. La película sigue con un sistema recurrente de imágenes donde lo inferior y lo superior convergen en el mismo encuadre. El Superman en este caso está llevado por 4 androides, que son figuras no del razonamiento, sino de lo mecánico, y hablan de un orden estable, de una circunstancia quieta, que es lo que sucede en esta fortaleza de la soledad. Es él está reponiéndose. Esto es la mente replegándose hacia su centro, hacia la zona donde las cosas están calmas y en quietud. El 4 representa esa quietud y esa prosperidad o estabilidad material, donde las cosas pueden encontrar sosiego. Insisto en que acá hay mucho más, incluso cuando se miran los números de los androides y la sumatoria que dan. Todo lo que acontece acá tiene un contenido simbólico muy rico, incluso el traje de Superman, pero eso ya es canon del personaje propio. Tienen un montón como para decir, así que insisto, eso lo haré en un video más largo, pero en este caso seguimos avanzando en la trama a ver si es realmente tan mala la película y si es tan woke. En esta situación de pureza cristalina, de limpieza, de claridad, es donde Superman logra recomponerse. En esta situación estable, ordenada, en esta soledad, en este aislamiento quizás, no en sentido de estar alejado y punto, sino de marcarse aparte de todo lo que existe, de todo lo demás. En esta soledad como referiría al sol justamente, como algo único, separado de todo. No por alejamiento y ya, sino por individuación. Esto es la diferenciación entre lo que se sumerge y se mezcla con el agua o lo que se mantiene siempre íntegro. Básicamente, siguiendo la línea de trasfondo de la realidad, es cuando todo el mundo está de cabeza, cuando las cosas están dadas vueltas, cuando la razón está golpeada, hay que replegarse un poco al interior para buscar en el corazón de uno y reconstituirse, encontrar sentido, porque en definitiva eso es lo que representa la fortaleza de la soledad. El punto en donde la mente se integra, se encuentra a resguardo de todo lo demás, de todas aquellas cosas que le afectan, que la sacan de su centro. Y acá se da esa cosa de Superman sufriendo los rayos del sol, que muchos se rieron como, ¿cómo te va a doler el sol? Pero la verdad, yo no sé, ahí con 6 lentes de tecnología kryptoniana, no sé cómo puede llegar a ser la potencia de esa luz. No me imagino que sea menos que un láser en su punto focal. Y además representa justamente cuál es la reacción ante la verdad. Acá Superman se está dando cuenta que la realidad que él conoce no era como él creía. Esta es una situación, una bofetada que muchos habrán desayunado en algún momento que otro. A cada uno le pasa. Esto es una situación muy dura de enfrentar, que es encontrar una verdad que a uno le cuesta ver. Acá no hay solamente un personaje que está recibiendo el calor del sol aumentado y punto, sino que acá hay alguien enfrentándose a la realidad. Esto es la reacción de alguien que se enfrenta ante una verdad que le es nueva, que es muy dura, que recién empieza a poder digerir. Acá, siguiendo con el planteo de la razón, encontrando su lugar otra vez, la ingeniera, este personaje femenino que curiosamente se llama la ingeniera y lo único que puede hacer es pensar en maneras de destruir. Es genial. Es genial. Cuestión que este personaje va a decir, The alien, it's on its way back. O sea, está diciendo, el alien está en su camino de regreso. Y acá el alien es lo ajeno, es lo forastero, la cosa lejana, la cosa que no es propia de lo que está pasando. Entonces, mucha gente se habrá detenido en la cuestión, es sobre inmigración, porque no les da el valero. Y porque era lo que ya se estaba hablando en ese momento en la realidad política en Estados Unidos. Cosa que sigue vigente hoy. Y como no pueden pensar fuera de lo que la política les permite, eso es lo que entendían de la película. Imaginaron y forzaron una bajada de línea por ahí. Porque en definitiva de lo que está pasando es lo ajeno a este mundo en este momento. Y lo ajeno al mundo en sí, lo que no es propio de la naturaleza en cuanto a que no sale de los tomates ni nada por el estilo, es la razón. Es lo que está lejos del mundo terrenal. Es lo ajeno al mundo concreto y material. No hay razonamiento en un lápiz, sino en aquella persona que puede blandir el lápiz y trazar algo con sentido. Entonces el razonamiento es lo alienígena en este mundo. El razonamiento, the alien, la inteligencia extraterrestre, la inteligencia que está por encima de lo terrenal,
está en su camino de regreso. Eso es lo que está anunciando en el trasfondo simbólico este personaje. Y en eso, ahí tenemos al supuesto llorón de Superman que vuela derecho a la batalla otra vez, poniéndole el pecho, poniéndole el corazón, y corazón también tiene que ver, mucho con razón, y con una sonrisa. Con una sonrisa porque estoicamente enfrenta la adversidad, sin ningún tipo de queja al respecto. Así que ese es el personaje que todos plantearon ahí como quejándose de que Superman llora toda la película. Este personaje que enfrenta la adversidad y que enfrenta una reconfiguración sin chistar, sin quejarse ni un poquito. O sea, al contrario a lo que todos vienen diciendo de que este es Superman deconstruido, quizás no se percataron de que ya está deconstruido. Hace rato, que todo está así, desde hace rato. Y lo que la película presenta es una situación, una circunstancia en la que eso está así. Y a partir de ahí es que hay que empezar a construir otra vez. Una vez más hay que levantar la moral, la razón, la sensatez, el criterio, el intelecto, la verdad, el sentido, el hombre. Hay que levantar a la humanidad de justamente las ruinas en las que está. La película no es de construir a Superman, sino Superman encontrando su individualidad otra vez, rescatándose de la caída en esa vorágine sin sentido, en ese torbellino de caos que parece arrastrar todo lo que no se le acopla. De ahí pasamos a Metrópolis, que es todo lo contrario a lo que vimos recién. Acá es materia densa, sucia, se cambia el cristal por vidrios, por metal, cosas que no tienen nada que ver con elementos tan puros. Acá está lo que parece brillar como oro y no lo es. Aparece el Lex Luthor, contrastado con el sol como una figura luciferina que anuncia el sol, que anuncia su llegada o que está en camino hacia el sol, que marca el camino. Y de hecho lo que está haciendo acá en este momento no solamente es estar en contraste con el sol, sino que desde ese lado va a venir Superman. Y él es el que lo va a anunciar. Muestran la figura de la gente que de manera funcional y de manera voluntaria casi, diría casi porque no tienen voluntad en realidad, porque están sometidos a la voluntad de alguien más, pero de manera intencional atentan contra este héroe que representa el intelecto, el espíritu de razonamiento y de bien pensar, que se abre camino a través de las apariencias y las mentiras. Luthor es presentado como un ajedrecista, como alguien que se adelanta a movidas, y es justamente la razón técnica, no la razón próspera que da frutos, sino la aplicación técnica de un grado cognitivo. Tal como la razón a veces parece no sostenerse en esta realidad, Superman en este mundo cae, no tiene todavía cómo plantarse. Él es ajeno a este mundo, al mundo terrenal en donde las cosas están tan confusas y la gente atenta contra el bien y lo hace como si fuese una buena razón. Superman en este caso cae. ¿Y quién es el que va a ayudarlo? Es el laburante, el que va a sostener la realidad, el que va y le pone el pecho a la situación, el que la lleva adelante. Pero no solamente es el laburante, sino que hay algo más en este personaje que es mucho más rico en el plano simbólico, que es que su nombre remite, en definitiva, a Dios. Malik, que es el nombre de este personaje, es como se le dice habitualmente a Malik. Es una reducción de ese nombre y Malik es el gobernante, el regente absoluto. Ni siquiera es uno cualquiera, sino que es el que rige absolutamente todo. Así que en este momento, mientras una falsa deidad se eleva allá en el fondo, dominando en este plano material, acá en el fondo, en el pozo en donde se encuentra Superman, el único que acude en su ayuda es este personaje que representa tanto al laburante que se pone al hombro a la situación, que mientras medio mundo está discutiendo la realidad desde la comodidad de sus hogares, es el que sale a bancar los trapos. Este mismo personaje a la vez representa esa razón divina que acude en ayuda cuando parece que todo está perdido y cuando uno parece estar completamente hundido en las dificultades y desavenencias del mundo material, del mundo terrenal. El edificio de Luthor Corp tiene una forma de H, una forma de portal, de puente entre situaciones. Es un puente dimensional, básicamente. Luthor va a ser el señor del inframundo. Y así es como está representado el portal a su terreno, a su dominio. En contraste con la arquitectura de los mundos que maneja Luthor, tanto el mundo de oficina, donde la arquitectura es estéril, no tiene ningún tipo de significado y es moderna, de vidrio y metal, vemos al Daily Planet como un faro de la verdad, cuya arquitectura tiene significado, tiene simbolismo, acumula historia de la humanidad. Y aparece precisamente superpuesta con la misma iluminación
con lo que es el pasado, con lo que es la historia, con lo que es la crianza de Superman y los viejos valores que le han dado guía. El Daily Planet aparece como un lugar donde las cosas pueden ser como eran en otro tiempo, donde los varones pueden ser compinches entre sí, donde las mujeres pueden ser sensuales y donde la gente puede discutir y puede tener miradas diferentes que deben converger en todo caso en la búsqueda de la verdad. Todo lo contrario al universo de bolsillo del Lex Luthor, donde lo que se difunden son mentiras, donde no hay sentido, no hay orientación, no hay ninguna dirección y solo hay oscuridad y olvido de cualquier tipo de parámetro. De ahí nos muestran a Lex Luthor en el Pentágono tratando de convencer a la gente de que Planet Watch es la solución para lidiar con Superman. Y esto es alucinante porque en cuanto a esta cuestión de decir que la película es woke y demás, acá plantea que el malo no solamente es un personaje que domina la narrativa y que dirige desde las sombras, prácticamente como una especie de Soros, de un Larry Fink, de un Klaus Schwab, que están ahí en la trastienda generando crisis mediante una narrativa y aprovechándose de ella, diciendo que son los que cuidan el planeta, tratando de proponerse como los cuidadores del planeta, promoviendo todas las corrientes que se supone generan conciencia planetaria, y Lex Luthor tiene Planet Watch como propuesta para vencer a Superman. Pero sí, la película debe ser super woke, debe ser recontra woke. Es tan woke la película que te muestra esta situación donde Lois Lane agarra un bate de béisbol para defenderse porque piensa que entró alguien en su departamento. Y esto es genial, es súper significativo. Porque después ella agarra una situación de celebración del novio, de Superman, y la convierte en un bajón laboral. Porque lo lleva a una entrevista laboral. Lejos de aprovechar la situación de festejo y de celebración, lo pone en una situación encima sumamente complicada, en una entrevista bastante molesta, lo hace alterar, lo saca de situación, lo saca de quicio, le arruina el humor como novia bajonera, y entre todo le cuestiona lo que hizo Superman a modo de, che, pero está mal que hayas intervenido en una guerra entre dos países que vos no tenés nada que ver, ¿qué representabas? Y pero ¿por qué no le preguntaste al presidente? ¿Por qué no pasaste por acá? ¿Por qué no seguiste los protocolos? Y después ella, cuando la situación está cerca, cuando está en su propia casa, agarra un bate de béisbol lista para romperle la cabeza a cualquiera que esté ahí. Porque es genial hablar de lo que está pasando lejos y abrir la boca sobre lo que uno no conoce desde la comodidad del hogar, pero cuando las cosas nos tocan, cambiamos de parecer inmediatamente. Es alucinante lo woke que es esta película, ¿no? Súper progre, ¿eh? Súper progre. O sea, encima, acá se les pasó algo, ¿no? Es como que a los burros, pobres los burros, porque los burros son animales hermosos y súper nobles, ¿no? Pero a los bestias, y nada, tampoco le queda, porque pobres las bestias no tienen la culpa de ser comparadas con estos energúmenos, ¿no? Que hablaron de que esta película baja línea política es Palestina e Israel. Meses después se dieron cuenta que Rusia y Ucrania quizás podían encajar también en el esquema, entonces empezaron, Rusia, Israel, todo junto. A estos que de repente fueron por ese lado, se les escapó que la película en definitiva termina reivindicando la intervención por la fuerza para detener un conflicto. O sea, ¿les parece woke, progre o de izquierda o del Partido Demócrata norteamericano eso? Es alucinante la capacidad que tienen para analizar las cosas. Súper agudos son, muchachos. Súper agudos. En fin, no me quiero detener mucho en eso. Aparte, la película es bellísima en cosas muy chiquititas. Esta película para chicos, para chiquillos, ¿sí? Tiene estas cosas que son maravillosas, como mostrarla a ella, encuadrada de una manera en la que está tanto respaldada por libros, como protegida por una especie de barrera de libros, porque ella está protegida por un montón de cosas supuestamente racionales, pero lo maravilloso es que están fuera de foco. Están fuera de foco. Porque con toda la capacidad cognitiva que tiene, no puede razonar correctamente. No puede aplicar el conocimiento de manera coherente. Justamente ella misma encarna la incoherencia de alguien que cuestiona lo que sucedió en un conflicto bélico cuando ella estaba lista, insisto, a iniciarle la guerra al invasor que tenía en su casa. Y después plantea por qué intervenir cuando un país está tratando de invadir a otro. Es alucinante, insisto. Yo no puedo creer que esto se le pasó a tanta gente. A tanta gente que dice, no, yo estoy analizando y sé mucho de esto, y se les pasó. O sea, por favor, miren lo que se les cuadre. La mira perdida, la cara totalmente sacada, respaldada y antepuestos los libros a ella, y se les pasó. Es como, ¿cómo se te pasa esto? Si tenés capacidad de análisis, ¿cómo se te pasa esto? Pero en fin,
Volviendo. Acá se da una de las cosas más interesantes que tiene la película, que es que por un lado una trinidad de personajes vestidos de negro, con uno disonante dentro del grupo, entran en la fortaleza de la soledad. Lo que se ve acá tiene que ver con una situación previa a una revelación. Entonces acá tenemos a la ingeniera que se va a meter en la computadora de Superman y va a captar información sensible. Mientras tanto, del otro lado hay dos personajes liberando un pequeño dragoncillo, ¿sí? A medida que ella está incorporando cada vez más información. Y acá se da una cuestión simbólica que es hermosa y es riquísima a nivel simbólica. Está llena de significado toda esta escena. Incluso con la actitud de ella, donde la revelación se refleja en una reacción de ella parecida a la de un orgasmo, lo cual tiene ya tintes místicos directamente. Pero a la vez vuelve la imagen del instinto, ahora ya superpuesto por una figura de conocimiento. Es decir, esto es conocimiento oculto. Una figura de dragón o de reptil es conocimiento oculto. Y en este momento el conocimiento oculto, lo que no está tan a la vista, ya es tan grande que no se puede ignorar. Acá se invierte la situación donde al principio el instinto era el que agitaba al héroe como para ponerlo en marcha. Acá es distinto. Acá el perro parece inmune al asunto y es el héroe el que busca sacar al perro del lugar, como para que reaccione. Acá Superman está reaccionando y está saliendo del inframundo. De hecho, acá serpentea por el piso antes de salir airoso a la superficie. Y esta figura reptiloide que Superman intenta salvar, que intenta encontrarle la vuelta, que trata de negarse el resultado que él ya supo calcular. Él trata de evitar una situación terrible, pero no puede lograrlo. No puede conseguir que todo permanezca tal como estaba antes. No puede impedir el cambio. Y así como el conocimiento oculto está representado en esta figura, antecede una revelación, justamente. Cuando muere este kaiju, surge el conocimiento verdadero, surge la revelación, cuando se mata al dragón. Ni hablar que en esta escena, curiosamente, en paralelo con la otra, hay tres personajes de blanco, con delineamiento negro, pero de blanco en definitiva, y uno disonante que es Superman y tiene un centro amarillo luminoso bordeado por los colores que dan el púrpura combinados, a la vez que el otro personaje disonante en la escena paralela está vestida de violeta con una cabellera bien rubia, bien amarilla, funcionando en paralelo, en reflejo, uno del otro. Aunque Superman tiene otro tipo de lugar en la escena. Así que simbólicamente esto es muchísimo para elaborar. Pero básicamente tenemos una trinidad de heraldos acá anunciando el conocimiento y la transformación que está representada con el verde. Porque es una transformación hacia un plano superior. Esto no es una integración, sino que acá el personaje va a pasar de una situación donde no conoce, no comprende, a una circunstancia de revelación dada. Cuando Superman otra vez logra salir de debajo de todo ese conocimiento oculto y emerge a la superficie en un campo verde, se desayuna la realidad, comprende aquello que nunca había comprendido. Acá se entera, finalmente, cuál era el mensaje de sus padres. Y esto pone de cabeza todos sus valores. Acá termina de concretarse una situación que comienza al principio, que es esta razón que no sabe para dónde ir, encuentra camino y se topa con una dificultad, con un obstáculo que debe superar. La narrativa de los medios hundiendo al superhombre y hundiéndolo, generando envidia y generando celos, sobre todo, en el resto de la población. Porque en definitiva esta narrativa mediática que va en contra de Superman se termina centrando en que el tipo tiene un harem. Cosa más real imposible. En esta situación donde la revelación se ha hecho imposible de detener y la transformación no se puede frenar, Superman debe recuperar lo que ha perdido. Entonces tiene que ir en busca de Krypto, tiene que recuperar su instinto, tiene que recuperar su intuición para poder encontrar camino y salida de esta nueva situación que no logra asir del todo. No puede superarla desde la razón, no puede superarla desde el mero intelecto y debe conectarse con algo interior para poder atravesarla de manera completa, para poder darle forma definitiva al reverdecer de su conciencia. En el ímpetu, sin razonar las cosas correctamente, sin estar en dominio pleno de sí mismo, porque en este momento está desintegrado, su intuición está perdida, irrumpe en el reino de Luthor. Luthor, acá, más que nunca, está puesto como un señor del inframundo, respaldado por agua, por el elemento que representa más que ningún otro el mundo subterráneo, el mundo oculto de las aguas del inconsciente. Ahí Luthor se muestra compuesto, sereno e indiferente, porque está en su elemento. Esto es lo que él domina. Esto es donde él se mueve como un pez en el agua. Superman recién está encontrando camino hacia ese mundo que antes no conocía. Se le acaba de revelar por primera vez y todavía no controla ni mide
el impacto de todo eso, no lo logra procesar debidamente. En tanto busca su intuición, recuperar su instinto, tiene una conexión acá con Lois que se da de manera tal que ella reemplaza esa parte intuitiva. Es decir, en este momento empieza a congregarse con Superman y empiezan a formar entre ambos una unidad. Recién acá, esa situación de diametral oposición que mostraban hasta ahora empieza a fluir hacia una unión. Pero aparte, justamente la unión con Luisa implica una conexión mayor con la intuición, con aquello que es percibir lo inconsciente antes de que sea consciente. Apenas posterior a este contacto con la intuición, con el mundo de las emociones, Superman es puesto de lleno en el inframundo. Es atrapado en esta realidad, esta subrealidad, en la que las cosas son relativas y no tienen ningún tipo de asidero, no tienen ningún tipo de punto de referencia, de luz que sirva como guía. Es una realidad nebulosa, poco definida, regida por este personaje que actúa como un señor del inframundo, con su Caronte y todo. Y acá es donde aparece Metamorfo, que va a ocupar el mismo lugar que venía ocupando Krypto y el que recién tocaba levemente Luisa Lane. Es la parte subconsciente, la parte que todavía no tiene forma previa, la parte que todavía no tiene forma absoluta, la parte que todavía no tiene forma definida. Es el potencial que todavía no logra concreción. Ahí es donde están todas las posibilidades que pueden darse, pero todavía no se da ninguna. Y así es la actitud de este personaje, que es indefinido hasta que la figura de Dios, la figura de Mali, que aún en el inframundo permanece en contacto con Superman, mostrándole fe en él, muere. Muere delante de él porque el Lex Luthor encima mata a Dios en ese lugar. Mata la razón divina que no puede estar brillando en ese inframundo donde no hay sol. Esa revelación es la que logra que todo el potencial que hay en Metamorfo se defina en una sola decisión, finalmente alineándose con el espíritu racional, con la verdad que representa Superman, consolidándose la metamorfosis, el cambio interior donde brilla finalmente la conciencia, que ilumina la oscuridad. En el camino, también en una línea más superficial de lectura, nos muestra James Gunn a todos los haters de la película, en un retrato que no supieron entender, que no supieron comprender, que no le supieron dar forma porque es su punto ciego. Verse a sí mismos tan bien retratados les es indigerible. Y no comprendieron que ellos mismos son monos que tiran bosta, hipnotizados sin voluntad propia, siguiendo una narrativa empujada por otros. Así que tiene ese tipo de deleites la película también. Entonces, Metamorfo se da cuenta que su actitud pasiva es una decisión de todas maneras. Y ahí se define y se alinea con Superman. Sigue el chiste de que Jimmy Olsen es irresistible para todas las mujeres y quizás sea una cosa menor para muchos, un mero gag, un mero chiste, pero en esta película, que justamente acusada de woke y progresista, lo que están haciendo es reivindicar la imagen del hombre blanco como una figura atractiva, cosa que viene sucediendo totalmente al revés. En este sentido, la película es prácticamente vanguardista, porque está mostrando una figura blanca que es atractiva solamente por tener rasgos de varón común y corriente, caucásico. Así como de un lado Superman está integrado a otro personaje que representa su lado subconsciente, en este caso Luisa, que va buscando alinearse cada vez más con Superman, termina estableciendo un sistema similar donde ella, que permanece como intuición, que busca, pero que no tiene todavía una razón bien definida, se va a conjugar con Mr. Terrific, que es la razón sin ningún tipo de emoción. Así que ellos dos, en esta nave que parece como una representación del cerebro en forma mecánica, van a conformar momentáneamente esa integración de opuestos entre la razón y la emoción, que deben operar en conjunto como para encontrar sentido. Esa situación tan cool en la que Mr. Terrific tiene que vencer a los Raptors de Luthor y ella se queda así atónita mirando lo que está sucediendo, es precisamente el colapso de esa capacidad emotiva que cree que no necesita un aspecto racional. Es donde esta capacidad empieza a entender cuál es la trastienda, qué es lo que pasa realmente en el mundo que antes juzgaba desde lejos. Este es el mundo de Superman, que ella no tenía idea de cómo era. Así que cuando esa emoción que duda de todo lo que la razón le trae, se une y se alinea con esa razón, empieza a entender que de verdad hay una subrealidad, que de verdad hay una realidad paralela en la que se tejen cantidad de tramas y conspiraciones que convergen en una narrativa que domina la realidad fuera de ese inframundo, que influye en esa realidad y que trata de absorberla. A medida que ese potencial sin definir que representa Metamorfo se convierte en luz, se convierte
en iluminación y se define. Lo que va a pasar luego es que estos dos sistemas, donde por un lado están Metamorfo, Superman y Krypto, que aparece en la escena luego, se integra al sistema que representan Luisa Lane y Mr. Terrific. Entonces van a terminar unidos, una vez que Superman rescata a Krypto, al bebé y demás, van a terminar todos unidos, integrados por el fuego transformador que no permite que la razón, que el espíritu se diluya y que cuando trabajan en conjunto pueden evitar la caída en ese agujero negro donde la realidad queda completamente destruida. Y esto es genial porque el tinte simbólico que tiene la película se ve hasta en cosas como esta, donde, por ejemplo, estos personajes que representan instinto, potencial, conciencia nueva, razón y espíritu, estos personajes terminan todos entrelazados y unidos y se integran precisamente en un momento donde están frente a un agujero negro. ¿Y cuál es la resolución? Que Superman sopla y con eso se propulsa hacia afuera, lejos de ese agujero negro. Pero es genial porque no tiene ningún sentido a nivel físico. En esa instancia no habría manera y sería todo inútil. Lo que pudiese hacer Superman para tratar de alejarse de eso sería absolutamente inútil. Y esto no debilita la escena, sino que la legitima simbólicamente. Lo que plantea es que esto tiene un valor simbólico, no un valor mecánico. Es el aliento, su expresión vital más fundamental. Aquello que se emite como palabra cuando toma forma y cuando se ordena, lo que lo aleja de caer y quedar diluido, perdido, haciendo que su individualidad quede preservada. Similar a lo que ocurre en el comienzo, donde Superman está destruido, desintegrado, y se repone con la luz del sol, acá en este momento, en una situación desintegrada, se integra mediante la palabra. Eso es lo que simbólicamente traza esta escena. De película para niños, obviamente. No hay nada que un adulto pueda sacar de todo esto. Y justo luego de esto quedan justamente integrados los dos sistemas. El de Luisa Lane con Mr. Terrific, representando una circunstancia entre emoción y razón, y el de Superman como espíritu, el de Metamorfo como potencial, el de Krypto como intuición, y el de Joey como la nueva conciencia que emerge de todo esto, que emerge de este horno, donde se forja un nuevo carácter, donde se forja una realidad que a partir de acá quedará integrada y ya no tendrá disolución. A partir de acá, incluso en la película, las mentiras van a quedar completamente sobrepasadas. Ya el mundo de Luthor no será tan firme, no tendrá gobierno sobre la realidad del modo que lo venía teniendo hasta ahora. Siguiendo esta línea simbólica, acá Luisa Lane, que en algún momento representa la intuición, y Krypto, que representa la intuición, el instinto también, cuando no está ella, en esta escena que están juntos, se fusionan directamente. Y acá, cuando la razón no está vigente, cuando el intelecto no es el que guía, la intuición debe encontrar camino una vez más. Y una nota sobre esto, ¿no? Que es, ella maneja una nave espacial, un plato volador. Pero hay un tema, ¿no? Que acá se dijo como, claro, ella es tan inteligente que maneja un plato volador. El personaje que es dueño de este plato volador le dice, manejalo, que es re intuitivo, es súper fácil de manejar. Y no solo dice eso, no solo plantea esa situación de que es re fácil manejarlo, cualquiera podría hacerlo. No solamente subraya la intuición como algo necesario para eso, sino que encima se lleva por delante la copa de los árboles. O sea que acá, si querés mirar feminismo, estarás viendo que las mujeres no saben manejar. Así que nada, en fin, consigue la cosa, ¿no? Quizás hay una coherencia ya a esta altura de la película, en donde hay un trazo firme que atraviesa de principio a fin. Lex Luthor pierde la chaveta y ahí entramos más todavía en este mundo de él, donde la reiteración es la constante y donde no hay ningún sentido, donde rompe la taza desbordada por los lápices, elementos de la razón, para que la vuelvan a juntar y volver a tirarla. Acá Eve, que representa la transformación ya plena, un violeta bien marcado, un púrpura bien subrayado, es el personaje que va a generar la caída del mundo del Lex Luthor. Este personaje, Eve, es la conexión de ese inframundo que gobierna Luthor, donde ha emergido su propia negación que va a conectar con el mundo ordenado de la verdad y de la claridad que representa el Daily Planet. Entonces acá muchos dijeron, no, re tanto, que Lex Luthor no se dé cuenta, que la... y que es un gag, como que ella tiene fotos y al final sirven para eso. Quizás se perdieron muchos detalles, hay muchos detalles que indican que esto es intencional y que está bien sembrado desde el comienzo, pero quizás se perdieron que justamente ellos mismos subestimaron a este personaje y no se dieron cuenta que tenía un valor, la vieron como la rubia hueca, igual que la vería Lex Luthor. Pensaron que no servía para nada, pensaron que jamás se le hubiese ocurrido tener un plan en su cabeza. Y es genial porque así como Superman tiene contacto con un lado femenino, con un lado intuitivo, Lex Luthor no tiene ninguno. Los personajes que están alrededor de él son una extensión suya y no tienen ningún tipo de disidencia. Están todos
orientados de la misma manera y no hay ninguna discrepancia entre ellos. Se rigen por un discurso hegemónico que no tiene ningún tipo de contradicción. Ahí, en ese mundo del Lex Luthor, cualquiera que diga lo contrario a lo que él piensa, queda recluido en una celda, en una realidad paralela, cancelado, básicamente. Entonces, ¿cómo se les va a ocurrir que dentro de ese mundo homogéneo, donde no hay ningún tipo de diversidad, va a haber algún pensamiento fuera de la caja en la que ellos existen? Y acá, en una de las imágenes más progres, más woke, más feministas de toda la película, se los ve al padre, a la madre y al hijo unidos, en una trinidad perfecta, donde los valores familiares quedan reivindicados y llevados a que no es progenitor lo que importa, sino la crianza la que vale. Y ante esta unión familiar, el personaje feminista se ve conmovido, se ve transformado, se da cuenta de los errores que ha tenido, se da cuenta que ha juzgado mal al hombre. Es super woke la película, sí. Super progre, super antifamilia, super antivarón, sí. Así se da finalmente un nuevo amanecer en la película. Luego de una noche oscura, esta figura que representa el espíritu, que representa la razón que se abre camino, y el instinto se fusionan una vez más, integrados. Acá ya no está uno movilizando al otro y el otro ignorándolo, acá están en sintonía, están en perfecta unión, ambos en la misma página. Y se da uno de esos momentos que son más propios del progresismo, que es la reivindicación de figura paterna. En fin. Seguido de esto, justamente, aquellos que miraban desde un plan corporativo, desde lejos, desde la comodidad de su sentido ya dado y alcanzado, donde no les importa utilizar el potencial y la capacidad que tienen para un bien mayor, acá se da donde estos personajes comienzan a integrarse con la razón de Superman. Donde este personaje, que en realidad estaba alejado de eso, empieza a entender que si se sensibilizan un poco y miran las cosas de manera más sencilla, el conflicto ese entre Boravia y Harjampur tiene un montón de vidas en riesgo. Y que ante eso, ser insensible es ser insensato. Finalmente los elementos se van integrando como para entender que una realidad agrietada no se puede resolver de manera lateral, sino que se debe resolver de una manera justamente integrada. Así emerge la verdad, emerge el plan del Lex Luthor, quedando a la vista todo lo que estaba de fondo de la narrativa impuesta. El portal del mundo del Lex Luthor queda completamente destruido y la figura de Superman emerge del derrumbe, emerge de la polvareda, atestiguada por esta mujer que lo mira con suma gratitud, representando a la mujer independiente, a la mujer libre. Y lo digo así porque maneja un coche y lo maneja sola, y el vehículo ya de por sí es un símbolo de independencia, de alguien que hace su propio camino. Y en este momento ella puede mirar hacia atrás, puede mirar hacia el pasado y darse cuenta del valor de aquellas cosas que ha dejado atrás. Puede seguir adelante finalmente, pero ahora sabiendo mirar hacia el pasado y comprendiendo lo bien que le ha hecho y cómo la ha puesto en un camino que sin esos valores se hubiese derrumbado pasos atrás. Y se da el último enfrentamiento a puertas cerradas, en un estadio vacío, donde nadie lo fue a ver. Tal como en la realidad, la situación cambió simplemente sin que nadie hiciera una nota al respecto. El mundo continúa mientras las cosas han cambiado, han girado debajo de los pies de todo el mundo sin que nadie se percate. El mundo giró bajo los pies de una sociedad que parece no haber visto nada, que parece seguir como si nada de esto hubiese sucedido. Pero sobre todo es un enfrentamiento donde se intenta callar a Superman, donde se intentan llenar sus pulmones con esta porquería negra que le mete la ingeniera en su interior para tapar no solamente su boca sino su aliento justamente. Le tapa la vista, le tapa el aliento y tratan de desorientarlo, de una vez más destruir su capacidad para tener claridad y para expresar esa claridad como corresponde. Y la resolución es que Superman, para vencer esto, vuela más arriba que cualquiera. Si la película va sobre el espíritu de la razón y la búsqueda del intelecto y la verdad, en este momento Superman va más arriba que cualquiera y no lo pueden seguir, no pueden alcanzarlo. Lo único que pueden hacer es tratar de aferrarse y detenerlo porque no le pueden seguir el paso. Y ahí donde la claridad es absoluta, donde ya no hay confusión, donde todo se puede ver desde arriba, donde la razón permite
a seguir el mundo y comprenderlo, es donde estos personajes sucumben. Porque ahí es donde no cualquier razonamiento, no cualquier argumento puede resistir. Superman lleva el juego al terreno en donde él domina en este momento, donde él puede dominar, que es cerca del sol, lo más arriba posible, donde el relativismo del inframundo del Lex Luthor no tiene ningún tipo de influencia. El mundo del Lex Luthor, la narrativa impuesta sobre la realidad, finalmente tiene su fin. La pelea final es de Superman consigo mismo, con su lado oscuro, con aquel que se ha convertido en aliade, que no ha tenido capacidad para pensar por su cuenta, sino que ha sido siempre manipulado y manejado por una narrativa externa que lo ha conducido en cada uno de sus movimientos. Superman pelea con ese lado que lo refleja, pero que no tiene sentido, que no tiene espíritu, que no razona correctamente, sino que es movido por alguien más, por intereses ajenos. Y encima esta batalla final tiene un pasaje en este entorno que realmente parece un complejo de cines, donde es en el cine donde se da esa batalla. Más allá de que esto tiene otro tipo de consideraciones, y sé que no es un cine, es una convención de aspiradoras, lo cual tiene ya mucho significado, e insisto, esto es como más rico para tratarlo de manera más profunda, porque hay un paralelo entre esto y lo que ocurre en el submundo de Luthor, donde ese mundo de Luthor que se traga todo y esta convención de aspiradoras son un paralelo en la misma línea. Pero continuando, Superman tiene esa pelea consigo mismo. Esa pelea en la que ese otro lado de sí mismo, ese clon suyo, básicamente este clon trata de quemar la mirada de Superman con su propia mirada corrosiva del mundo. Esto no es un gesto aleatorio ni nada por el estilo, sino es bien intencional. Es tratar de poner una mirada, de imponer una mirada sobre la otra, tratando de destruir la capacidad de ver con ojos justos, con ojos que saben razonar. Ese es el plan del Lex Luthor. Y acá hay una cosa que es como que hay muchos que han criticado esta cosa. Ah, Lex Luthor está puesto como un malo simple, que es malo porque es malo. Y que, hay un tema que se han pasado por alto, ¿no? Esto no solamente es muy rico, en un plano realista, donde de hecho la gente que es envidiosa sucede que actúa de esa manera. Y que se siente totalmente descolocada por aquello que es superior sin siquiera intentarlo, sin siquiera tomarse ese trabajo, sino que esto hace eco de una rica tradición literaria y cinematográfica, de personajes que han siempre tenido envidia por otro, simplemente por la capacidad que tienen. Este Lex Luthor es como el Salieri de Mozart. ¿Querés plantear que Salieri es un personaje liso y llano? Y que es malo porque sí y demás, es muy sencillo, el esquema es el mismo. Salieri piensa que él es la cumbre de la humanidad y que es lo más cercano a Dios y que él va a dedicar su obra a Dios y que él debería ser entronado como superior a todos sus pares, del mismo modo que el Lex Luthor piensa que él está por encima de cualquiera en la humanidad y quiere ser entronado como rey y simplemente no soporta que haya algo que él no gobierna, que está por encima de él y que ha sido bendecido ya con cosas que él quisiera tener y no puede. Sobre todo con una razón y una claridad que ni siquiera puede envidiar porque no ve posibles. Así que, en fin, bien podés ir y decirle a Alejandro Dumas que tendría que haber trabajado mejor el personaje de Mondego en su libro El Conde de Montecristo. Quizás el autor de la Biblia debería revisar por qué pone simplemente a Caín como alguien envidioso de Abel. Así que si te parece pobre eso en la historia, bueno, bien por vos, me parece muy lindo tu grado de exigencia. Así como Salieri en Amadeus se pone como santo patrono de los mediocres, Lex Luthor se pone como última esperanza de la humanidad para erradicar aquello que los hace sentir débiles, para eliminar aquel talento ingobernable que puede volar por encima de lo terrenal. Fíjate si esto no tiene de todas maneras un tinte woke por este personaje que trata de erradicar aquello que es fuerte, aquello que es superior, simplemente porque lo hace sentir débil, porque lo hace sentir menos. A ver si no es un tono victimista el que traza Lex Luthor ahí. Entonces, Lex Luthor dice algo así como el cerebro vence al músculo. Y es genial porque mientras Superman ríe y silba y lo llama a Krypto, pareciera que es como que tiene una especie de as bajo la manga y por eso se ríe, porque va a redoblar la apuesta, como que es ingenioso lo que está haciendo, pero en realidad esa risa es porque es un chiste escuchar a Lex Luthor diciendo el cerebro vence al músculo, cuando Lex Luthor impone su voluntad mediante la fuerza, mediante los recursos materiales, no por razonamiento, no por un intelecto verdadero, ya que Lex Luthor es bastante chato, si no se da cuenta que Superman jamás sería una amenaza, jamás sería su enemigo. Y ahí está el chiste.
Entonces Superman ahí resuelve, no por una cuestión de mirá qué astuto que soy, sino porque conecta finalmente del todo con su instinto. ¿Cómo resuelve la lucha con él mismo? Con el instinto. ¿Por qué? Porque si Superman seguía por el razonamiento, como lo ha hecho con el Kaiju, la pelea no tiene fin, porque Superman va a tratar de preservar al otro, va a tratar de proteger al otro, a pesar de que el otro está intentando destruirlo. Eso no se puede resolver desde un plano netamente racional. Si no, se cae en esas contradicciones de no, bueno, no me parece que haya que intervenir en un conflicto entre Boravi y Harjampur, porque si es un conflicto de ellos, qué sé yo. Y justamente, ¿cómo se resuelve eso? Se le da lugar al instinto, agarrás el bate de béisbol y sacás al invasor, al intruso de tu casa. Y de este mismo modo no se puede resolver con el razonamiento. Se tiene que resolver mediante el instinto, mediante la intuición. Y es Krypto el que destroza toda conexión del otro, del clon de Superman, con quienes lo logran operar, desconectándolo por completo de ese comando que le dice qué es lo que tiene que hacer. Ahí queda totalmente perdido y es vencido por Superman, que finalmente se disloca el brazo para poder vencerlo. Y esto de dislocarse el brazo también tiene su contenido simbólico, que en definitiva quedará para otro video. Pero finalmente ese lado oscuro de Superman queda sumergido en ese agujero negro y finalmente emerge Superman plenamente integrado. Mientras Lex Luthor recibe la claridad que destroza por completo la subrealidad que él había generado y pierde el control de la situación, Superman va ganando cada vez más terreno. La riqueza simbólica de todo este momento en donde los Raptors, que son como una fragmentación mental, atacan a Superman y él lo resuelve de una manera giratoria, la verdad que es impresionante. Pero insisto, esto tendría que quedar para otro video, que si se quieren bancar horas de ese análisis, en algún momento lo voy a hacer. Y acá finalmente entonces estamos ante la situación donde la grieta no da para más, donde el mundo ya se está viniendo abajo por esta subrealidad que se le está queriendo tragar. Lex Luthor quiere huir y Superman viene a resolver la situación con Mr. Terrific, que representa esa razón que no concede, que no busca ayuda, que no busca caminos fáciles. De hecho, se saca de encima a un tipo que le ofrece ayuda, como yo tengo el código, como no, salí, yo soy Mr. Terrific, ¿qué te pensás? Cuestión que este tipo, que representa la razón, va a resolver la grieta con códigos, con elementos del logos, de la palabra, de la razón, plenamente. Con eso va a cerrar la grieta. Y se da este discurso que mucha gente también agarró como para decir, no sé qué, sobre inmigrantes. Y la verdad que nada que ver. Acá Superman lo que está diciendo es que más allá de todo, él es tan humano como cualquiera y que esa es su fortaleza. Justamente acá está subrayando esta cuestión de que él no está por encima del hombre, sino que él es hombre. Que él es aquello que intenta paso a paso, a pesar de los errores, a pesar de las incertidumbres, buscar camino. Que trata todo el tiempo de mirar hacia adelante y de no dejarse vencer por los miedos y por las dudas que pueda sentir a lo largo del día a día. Le habla a Lex Luthor de realmente buscar camino, más allá de los miedos que pueda tener. Lex Luthor, aterrado ante esto, no tiene argumento, no tiene nada para decir. Totalmente superado, totalmente vencido, intenta retomar el poder mediante la imposición, recordándole que el gobierno le ha dado autoridad para matarlo. Y otra vez muestra esa incapacidad de razonar. Superman está tratando de razonar, está tratando de explicarle algo a alguien que no puede razonar, que no puede retroceder en su locura. ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Cómo se resuelve una circunstancia así? En donde la razón se enfrenta a algo totalmente impermeable a cualquier razonamiento, mediante el instinto. Mediante aquello que se intenta apagar a través de discursos sociales y pseudo elevados espiritualmente que condenan toda reacción natural ante las cosas, perdiendo hasta el más sensato en el peor de los laberintos en lugar de ayudarle a encontrar salida. Ante el horror de todos, el instinto agarra a Lex Luthor y lo revolea y lo pone en su lugar. Básicamente sucede así. Agarra a ese personaje que representa el umbral al inframundo y lo revolea para todos lados y lo pone en su lugar, entendiendo, poniendo así de manifiesto que eso no debe desbordar y sobrepasar la razón, sino que ambos deben estar conjugados en una manera equilibrada. A muchos les pudo parecer un mero gag y un cuac, listo y ya está, pero que Luthor esté de cabeza, puesto así de cabeza por Krypto, es maravilloso a nivel simbólico. Y sigue una línea de realidad que de hecho tiene mucha aplicación en lo que sucede socialmente. Donde cuando alguien ofrece argumentos que no se sostienen y a pesar de las evidencias y las pruebas sigue argumentando lo mismo, impermeable a cualquier sentido, ese tipo de cosas no se pueden resolver ya mediante la razón. Se tienen que resolver mediante el instinto.
No mediante tratar de que el otro aplique y comprenda y esté de acuerdo, simplemente no va a estar de acuerdo y así hay que dejarlo de cabeza como está, sin intentar enderezarlo ni nada por el estilo y no darle entidad, no prestarle atención ya. Sucede similar acá como cuando me comentan en mis videos. Cuando alguien comenta mostrando algún grado de sensatez o capacidad de articular al menos, yo contesto acorde, pero enseguida cuando empiezo a ver las costuras, no queda mucho para tratar, no queda mucho para decir y hay que hablarle en el lenguaje que puede comprender. Así entonces Crypto resuelve lo que Superman desde su lógica jamás hubiese resuelto. Él se habría quedado discutiendo indefinidamente. Crypto, sin embargo, agarra y entiende mejor, entiende que eso no tiene camino y busca, abre camino a la razón mediante una reacción instintiva, intuitiva. Lo cual genera horror en todos los que están alrededor porque obviamente no comprenden, no pueden juzgar la situación, simplemente se ven espantados ante una situación donde la reacción intuitiva se sobreimpone a las patrañas. Finalmente entonces se cierra la grieta, el mundo festeja, hombres y mujeres son amigos otra vez, se unen entre sí en una alegría en común. Todos han sido beneficiados porque la razón ha triunfado. Para hacerlo más claro y más marcado todavía, aparece este personaje hablando en un monitor diciendo que lo único en lo que los conservadores y liberales deberían poder acordar finalmente es en que el Lex Luthor apesta. Esto es el trasfondo de la película, cómo cerrar una grieta. Y en un momento aparecen en los medios diciendo que le debemos a Superman una enorme disculpa. Y lo dice una mujer negra. Porque la película es super woke. Porque es super progre. Superman queda encumbrado en una superficie superior a la del Lex Luthor. El Lex Luthor queda enmarcado por un mundo de materia, del cual es regente, y en contraste con el mundo inferior que gobierna el Lex Luthor, con ese mundo del inconsciente, de la capacidad, del potencial que todavía no ha desarrollado, no ha encontrado lugar en el mundo, Superman queda santificado, con una aureola, con un nimbo, con una luz circular alrededor de su cabeza que indica que se ha convertido en ley. Desde ahí, desde la imagen de Superman, vemos el sol en el cielo y la gente finalmente integrada y celebrando debajo. Porque cuando hay claridad en el plano intelectual, todo lo demás acompaña y está en armonía. El potencial para la transformación ha finalmente salido a la luz y ha logrado un cambio definitivo. Entonces llegamos al punto final de la película donde la transformación emerge, el violeta ya es bien claro y está a plena luz del día, y la figura de mujer aniñada, esa capaz de cuestionar al hombre porque no lo entiende, porque no comprende lo que es caminar en sus zapatos, se une plenamente con él. Así llegamos a este punto final donde Lois lo busca a Superman entre la multitud y cuando lo ve ya no puede negar lo que siente. Como de un tiempo atrás, traído de otra época, muestran este tipo de imagen con una decoración antigua, una estructura neovictoriana en la que la luz atraviesa un espacio dedicado a las relaciones, como es una galería de este estilo antiguamente, y ahí es donde la mujer y el hombre se unen finalmente. No solo en un aspecto social, en donde finalmente se amigan estas dos figuras, sino como un símbolo interior, como un matrimonio interno, como una unión entre Psique y Cupido, que forman una mente verdaderamente integrada. Y si alguien quiere pensar que esto es mera coincidencia, ahí detrás de ellos hay un cartel que dice Amor Antigüedades. Una película que celebra la unión, la integración, los valores de otro tiempo, sostenidos a través del tiempo, llegando hasta el presente, en este formato, en esta historia que cuenta como algo tan elemental, tan primordial y tan importante, es esencial para el desarrollo. Y como última instancia, la película vuelve a un comienzo, vuelve a la misma situación donde Superman estaba al inicio, reponiéndose, pero ya no por estar totalmente destrozado, sino por estar en una etapa de desarrollo, de crecimiento, preparándose para el siguiente ciclo en el que habrá nuevas cosas para superar, nuevas circunstancias y siempre pasando por los mismos lugares, por situaciones comunes, pero con otra madurez. Y como dote final de la película, se reivindica del todo la imagen de los padres como aquellos que te crían, no aquellos que te tienen y punto. No aquellos que son progenitores, sino que diferencian acá al progenitor de aquel que te patrocina, de aquel que te promueve, de aquel que da alas para que puedas volar. Y acá la película, coincido, ese es el verdadero punk rock, como plantean ahí. Y además termina de una manera donde no es que el superhéroe ha conquistado y punto, y están celebrando eso y ya está, y que él tiene a la chica y listo, sino que en lo que termina es en un anuncio de que las etapas volverán a surgir, que volverán a darse. El héroe
se da a su descanso, no porque así termina todo en un descanso y ya, sino porque el descanso antecede una nueva etapa. Ya no se va a descansar porque se tiene que reponer, sino porque es para procesar todo lo vivido. Y ahí la película se vuelve a fundir al blanco de todas las posibilidades, donde todo vuelve a comenzar. Así termina esta película tan para chicos, tan woke, tan progre. Cada quien sabrá ver, y esto es lo mínimo. Realmente hice lo más rápido posible, dije lo mínimo indispensable, y perdón si no lo articulé con tanta claridad, pero simplemente lo dije al vuelo, y realmente hay mucho de tela para cortar en esta película que va a quedar fuera en este video. Así que en algún momento haré un examen propio como corresponde, porque cada fotograma que tiene es para sacarle un montón de significado. Y es coherente desde el principio hasta el final. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado.